Bueno, como comentamos en un principio, hoy día veremos todo lo que tiene relación con las operaciones booleanas. Muchos de ustedes se preguntarán cuáles son las operaciones booleanas, y esto es un término que se utiliza mucho, sobre todo en softwares de dibujo planimétrico o tridimensional. Y tiene relación con la aplicación de operaciones aritméticas dentro de un universo tridimensional, ya sea considerando la adición, sustracción, unión, intersección y penetración en volúmenes, ¿ya? Y de esta manera nosotros podemos identificar distintas operaciones, distintos gestos que se pueden realizar con los volúmenes. En ese sentido, nosotros tenemos que identificar de que tenemos que tener al menos dos volúmenes para poder realizar este tipo de operaciones, dos volúmenes individuales, independientes, que para efectos de descripción tendremos un volumen A y un volumen B. Si nosotros unimos estos dos volúmenes espacialmente, tenemos la opción de tener la sustracción, que básicamente es lo que queda de A si le elimino todo lo que intersecta o lo que une el volumen B. Después tendremos lo que tiene que ver con la sustracción en relación al volumen B menos A, es decir, qué es lo que queda de B si yo le atravieso el volumen A. Tendremos la unión, que básicamente es unir o juntar estos dos volúmenes A más B. También tendremos la intersección, que es lo que queda de la unión como punto en común entre el volumen A y el volumen B. Y posteriormente tendremos lo que es la penetración, que básicamente es el resultado de A menos B, eliminándole ese un punto en común o volumen en común que tienen A y B. ¿Qué es lo que haremos nosotros para este ejercicio? Nosotros vamos a considerar una pirámide de cuatro planos, de cuatro lados. Que esta pirámide de alguna manera va a tener ciertas irregularidades en el sentido de que ningún plano va a ser paralelo al suelo, para que de esa manera cuando hagamos una elevación o una planta no nos quede en una mínima expresión. Es decir, si yo veo esto como planta se verá así, si lo veo en una elevación se verá así, en otra elevación se verá así. O sea, como ven, no hay ningún plano que sea perpendicular o paralelo al suelo. Entonces nuestra idea es que a este plano o a esta pirámide nosotros le perforaremos o atravesaremos con otro volumen. Entonces vamos a ver cómo se vería el ejercicio si quisiéramos esa perforación. Teniendo nuestro universo en el cual tenemos una pirámide normal, vamos a imaginarnos un elemento que va a perforar esta pirámide y será un elemento perforador, que básicamente es un otro volumen, el cual el ejercicio que nosotros haremos es que atraviese, cruce ese volumen dejando un espacio, dejando un vacío. Entonces, para estos efectos nosotros vamos a establecer de que el elemento quedará ahí, imaginándonos que esa es su perforación. Si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a lo que nosotros conversamos, nosotros acá tenemos una adición como elemento o como operación booleana, y aquí estamos uniendo, estamos adheriendo un segundo volumen dentro de este volumen. Entonces, nosotros podríamos considerar cómo queda la unión de estos dos, cómo queda la intersección entre estos dos elementos, o cómo quedaría la sustracción o el elemento original con la sustracción de este elemento que lo perforó. Entonces, para eso, nosotros vamos a establecer de que ese elemento quedó perforado de la siguiente manera. Quedó perforado así, quedando de esta manera. Porque si yo lo veo así, por ahí pasó el elemento original, fue atravesado por un segundo elemento que es el equivalente que hubiese atravesado entre medio de esto. Entonces, si esto yo lo veo así, claro, veo una mínima expresión porque veo que fue atravesado, pero el elemento queda de esta manera. Nosotros lo que trataremos de hacer es que, entendiendo que lo hicimos partiendo de la elevación, nosotros intentaremos determinar cómo es que se ve en planta este elemento.
Y este es el resultado que encontraremos a través del dibujo, donde nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, la perforación, entendiendo que la perforación quedó, ese es el elemento original, pero fue perforado por ese elemento, que de alguna manera nos da ciertas luces de cómo debe ser. Voy a establecer una regla que es sumamente importante identificar y ejecutar y respetar al momento de hacer este ejercicio. Nosotros estamos viendo en planta nuestra pirámide. Y si visualizamos el elemento perforador, o cómo quedó perforado, en este caso puntual vamos a hacer como si fuese la unión. Lo importante es que tenemos que mantener una regla clara, que es siempre seguir la misma continuidad de la línea. Es decir, es como cuando uno hiciera el ejercicio de nunca levantar el lápiz, como cuando uno hace los ejercicios de dibujar uniendo puntos, pero que no podemos levantar el lápiz. Entonces, de esta manera, si nosotros vamos a empezar desde, por ejemplo, este punto, de este punto yo tengo que ir a ese, y de acá yo tengo que continuar por la cara siguiente. No puedo cambiarme a este punto, sino que tengo que seguir por este punto. De ahí nos iremos a este punto, de ahí iremos a este punto, si se dan cuenta, siempre continuando, nunca levantando o rompiendo la continuidad de este flujo, porque eso es esencial para que el resultado quede bien. Entonces, de esta manera, nuestro elemento unido quedaría de esta manera, y se vería así, donde yo veo que mi elemento queda unido por estos vértices, que si los veo de frente quedan así. Esa es la unión, pero siempre con la continuidad de ese punto a ese punto, de ese punto a ese punto, de ese punto a ese punto, y así sucesivamente con todo su contorno. De esa misma manera, si yo eliminara, por ejemplo, el elemento que lo está perforando, quedaría de la siguiente manera. Y aquí me faltó unir los puntos interiores, los cuales después se unen de esta manera para quedar con el elemento perforado completamente. Esas son las operaciones booleanas: unión, sustracción y adición, o intersección también. Entonces, ahora nosotros lo que haremos esto mismo, pero con lápiz y papel. Listo, entonces como vimos en la explicación anterior, con la animación, nuestra idea es que vamos a considerar una pirámide de 4 lados, de 4 planos, la cual intentaremos o haremos la simulación de que lo vamos a perforar. Entonces, imaginémonos que será perforado por otra prisma, otra pirámide, y tenemos que considerar que tienen que tener 3 puntos. Importante para este ejercicio, que al menos trate de romper la base, lo haremos en la elevación, que rompa la base, un punto que de alguna manera involucre estos dos, es decir, yo voy a decir, miren, quiero que rompa acá, aquí, y el tercer punto tiene que quedar fuera del volumen. ¿Eso qué quiere decir? ¿O cómo sería? Que efectivamente este volumen queda atravesado, y aquí lo voy a dibujar suavemente, por este segundo volumen que nos ayuda con esta operación booleana de sustracción. Entonces, si yo considero eso que acaba de pasar, eso significaría que mi volumen, de alguna manera, el original, queda roto, queda perforado por este segundo volumen. Es decir, quedaría así. Vamos a completarlo acá para que... Entonces, si yo veo en mi imagen, en la elevación, esta pirámide fue atravesada por un volumen que pasó en ese sentido
y dejó un vacío dentro de este volumen. Yo ahora lo que tengo que hacer es intentar determinar o interpretar y entender cómo es que queda la planta con este elemento. Y para esto hay ciertas reglas que son básicas. Nosotros vamos a empezar con una lógica de que si yo parto por un punto, tengo que siempre ir siguiendo esos mismos puntos sin levantar el lápiz. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que yo parta por un plano, después por otro, después me vuelvo a este o me voy al otro, sino que siempre es llegar una línea, un pensamiento lógico y una línea lógica de razonamiento y de funcionamiento que nos permita entender esto. Nosotros tenemos que tener claro, entre otras cosas, que esto es un volumen que tiene 4 planos, por lo tanto vamos a tener que encontrar la realidad de esta figura intersectada en 4 planos, es decir, en el plano ADB, en el plano ABC y en el plano ABC y en el BCD. ¿Ya? Que son los mismos planos que yo veo acá. ACB, que es ACB, ADB, ADB, CBD, que es la base de la pirámide, y en ADC, ADC. Entonces, tengo que encontrar cada uno de estos accidentes en cada uno de estos planos. Y eso es lo primero. Recuerden, siempre seguir continuamente y tener que retroceder en el caso de que lleguemos a un punto de término. Pero no podemos partir por acá y después saltarnos acá, después seguir por abajo y después volver acá, sino que siempre, si parto por esta, paso a esta, de esta a esta, de esta a esta, o de esta paso a la de abajo, etc. Y lo otro, que vamos a tener que volver a utilizar uno de los ejercicios, una de las herramientas que más utilizamos durante las primeras clases, que es la detección de un punto en un plano, porque nos va a pasar en varias partes. Pero bueno, partamos. Nosotros ya conocemos A, B, C, D en planta de elevación. Lo que nos falta, vamos a identificar acá, si ya tenemos hasta el punto D, este será nuestro punto E, este será nuestro punto F, y nuestro punto G, y nuestro punto H, porque aparecieron puntos nuevos. Entonces, yo podría partir por el punto que yo quiera, pero yo voy a partir por lo más fácil que se me hace, que son los puntos que yo ya conozco porque se encuentran dentro de un vértice. En este caso, yo conozco los puntos E y H que están en el vértice A y B. Por lo tanto, si yo voy a A y B, voy a partir por el punto E. Y ese punto E, si yo tengo que proyectar, y este es vuelvo a insistir, es un trabajo y un ejercicio de mucha meticulosidad porque hay que ir repitiendo punto tras punto. Entonces, mi punto E yo lo voy a proyectar y vuelvo a insistir. Como está dentro de un vértice, tengo que proyectarlo hasta que se encuentre con ese mismo vértice. Ese es el vértice AB. Entonces, como les estaba diciendo, ese punto E se encuentra en el tramo AB. Es decir, en AB yo encontré acá E. E en su planta. Entonces yo voy a seguir. E a F. Yo puedo optar, si es que quiero tratar de encontrar qué es lo que pasa en del punto E hacia el plano A, B, D, o desde el plano A, B, C. Yo voy a partir del punto F, entonces voy a tomar A, B, C, es decir, voy a tomar este plano de acá. ¿Ya? Ese plano de acá, vuelvo a hacer lo mismo. Tengo que encontrar mi punto F. Pero acá mi punto F está en alguna parte dentro del plano. Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer yo? Voy a proyectar una línea auxiliar para encontrar la ubicación de ese punto F. Y ese será mi auxiliar número 1. Ese auxiliar número 1 se encuentra en AC. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Voy a proyectar U1 hasta AC. Es decir, proyecto perpendicularmente U1 hasta AC. Aquí tengo U1. Y ahora yo tengo que proyectar de B a U1 un auxiliar para que cuando yo proyecte la ubicación de mi punto F perpendicularmente, lo tengo que encontrar en función de dónde se encuentra o se intersecta con la proyección de B a U1. Es decir, este es mi punto F. Por lo tanto, es mi punto F en
el plano ACB. Entonces tengo EF. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo? Cuando digo parto de un punto a este, yo ahora no puedo pasar a encontrar este punto, sino que si ya tengo este, tengo que ir automáticamente a este. Y acá es donde tengo y necesito lo primero que tienen que entender ustedes. Si yo voy de F, sigo el mismo circuito de E, F, F a G, F y G no está en el plano ABC, sino que se encuentra en el plano BCD, es decir, en la base de la pirámide. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos pasa en el plano ACB? Es que llegamos a este punto donde se encuentra con el vértice. Entonces, este va a ser I. Es decir, si yo proyecto perpendicularmente ese punto I, tendrá que encontrarse en el trayecto CB. Ahí está. Hoy se me corrió de nuevo la escuadra. Entonces, estamos con problemas, se me está corriendo la escuadra, pero lo vamos a hacer de nuevo. Ahí sí. Ese punto I, si yo proyecto la perpendicular, es este punto de acá. Por lo tanto, F llega a I. Es decir, llega al punto I. Pero yo hice E, F, F, I y ahora tengo que llegar a G. Pero G está en el plano CBD. Por lo tanto, me cambié de plano y estoy ahora encontrando dentro de la base de este volumen. Es decir, va a estar dentro de DCB, en la base, en la parte de abajo, va a estar el punto G. Y para eso, yo puedo tomar cualquier punto de referencia y voy a tomar mi punto B para que pase por G y me va a encontrar mi punto auxiliar número U2. Ese punto U2 yo lo voy a proyectar ahora para que se encuentre, vuelvo a insistir, en el plano BDC. Ese punto U2 está ubicado entre D y C, es decir, está ubicado en alguna parte de este vértice. Por lo tanto, si yo agarro acá para proyectar perpendicularmente mi punto U2, ese punto U2 está acá. Ahí está U2. Lo que yo tengo que hacer ahora, recuerden, ese punto U2 lo tengo que conectar con el punto B. Por lo tanto, yo voy a proyectar mi línea B. Y mi punto G tiene que encontrarse en alguna parte de ese plano, esa recta BU2. Entonces, yo voy a tomar ahora, voy a proyectar perpendicularmente el punto G. Ese de ahí es mi punto G. Por lo tanto, de I voy a tener que dibujar a mi punto G. Siempre mi recomendación es hacerlo suave, ya que después vamos a tener que visualizar cuáles son las líneas que se ven segmentadas y cuáles se ven continuas. Entonces yo tengo E, F, F, I y G. Ahora tengo que ir de G hasta H. Pero H está en el vértice AB. No tiene nada que ver con el plano BCD, que es donde estoy dibujando. Por lo tanto, si sigo en esta misma línea, tengo que encontrarme acá. Este va a ser mi G, H, F, G, H, I, J. Mi punto J, nuevamente, yo tengo que proyectarla para saber en qué parte se encuentra con mi tramo BC. Y al proyectar J a BC, tengo que aquí está J. Por lo tanto, de G se va a ir a J. Entonces, ahora yo vuelvo, ya hice todo lo que estaba en el plano BCD. Ahora vuelvo a
dibujar y a tratar de encontrar H en el plano ABC, en este de acá. Y ese punto H es muy simple en este caso porque ya está en un vértice y ese vértice es AB. Entonces, ahí está H. Entonces de J se va a H. Y como pueden ver, yo ya dibujé en el plano ABC, es decir, en el plano frontal que yo veo en esta planta. Ya encontré lo que pasa en la base. Y ahora tengo, como estoy en H, tengo que irme al plano ADB. Entonces, este punto H, tengo que encontrar qué es lo que pasa después en ADB. ¿Ya? Es decir, este plano de acá. Y en este plano de acá, tengo que H va a J. Pero como ustedes ven, J está en CB, no tiene nada que ver con DB. Por lo tanto, ahora tengo que encontrar ese mismo punto en A y D, no en C y B. Entonces, aquí en este caso puntual me dio de esta manera. Podría haber estado, podría haber no calzado con la figura. Entonces, si yo proyecto esta misma línea, tengo que llegar a chocar con A y D, que es esta de acá. Por lo tanto, vamos a... Aquí está J2, lo vamos a nombrar, porque es la segunda proyección de J, y será de H a J. Entonces estoy acá. Y acá me pasé a G. ¿Cierto? Porque ya terminé el plano. Pero estoy en A, D, vuelvo a insistir, estoy en... Si yo les borro con un papel, yo ahora me tengo que olvidar de lo que pasa con los otros planos y estoy solamente en los accidentes que pasan acá. HJ. Y ahora J pasó al plano ADC. Es decir, ADC. Este punto G ahora lo tengo que encontrar en el plano ADC, porque es lo mismo que me pasó con J. Porque al principio, vuelvo a insistir, partí con este plano acá, ¿cierto? De este plano después me fui a la base, hice toda la base. De la base volví a este plano y terminé esta parte de acá. De este me pasé a este otro plano. De este me voy a pasar al plano de acá. Por lo tanto tengo que dibujar todo lo que pasa acá. Y de ese plano de ahí, me olvido del trayecto C, tengo ACD, me olvido de CB, tengo ACD, y ese punto G también es un accidente dentro de mi plano ACD. Por lo tanto, yo ahora tengo que encontrar ese punto G, que también está en alguna parte de esta base, de este plano. Entonces, yo voy a ocupar mi punto D, voy a pasar por G hasta encontrarme con AC, que son vértices que de alguna manera pertenecen al plano que tengo que trabajar. Y ahí encontré mi punto U3. Entonces, si yo tengo que encontrar dónde está ese punto U3, ahora lo tengo que proyectar hasta que se encuentre con AC. Es decir, proyecto U3. Y les recuerdo, yo lo tracé esta línea auxiliar desde D a U3. Por lo tanto, D, que era esta de acá, a U3, perdón, hasta CA, me equivoqué. No corresponde a CD, sino que a AC. Por eso no lo voy a poder trazar. Es decir, esto está bien, pero acá está U3. Por lo tanto, yo tengo que trazar de D a U3 un auxiliar y tendré que proyectar G hasta que se encuentre con esa línea auxiliar, que es esta de acá, G2. Entonces, J2 se une con G2. Y ahora ese G2 tiene que irse
hacia F. Y no tiene que parar en I, porque I es un accidente que pasa en CB, es decir, en este plano de acá, no en el de atrás. Por lo tanto, me olvido que existe esa línea que lo corta. Por lo tanto, de G a F. F, nuevamente tengo que ubicarlo. Voy a trazar de D a F y voy a encontrar U4. Ese U4 se encuentra en AC. Voy a tratar de no equivocarme como la vez pasada. Y voy a proyectar U4 hasta AC, es decir, hasta acá. Este es U4. Y de D voy a trazar de D a U4 para encontrar G. O sea, F, perdón. Y F yo lo voy a proyectar hasta acá. Y este va a ser mi F2. Y voy a proyectar de G2 a F2. Y de F2 tengo que ir a E. E era este de acá, ¿cierto? Pero resulta que aquí yo tengo esto, vuelvo a insistir, ese vértice ahí, por lo tanto acá aparece un nuevo accidente que será K. Y ese K, afortunadamente, está en un vértice, entonces es más fácil encontrarlo. Está en el vértice AD. AD. Por lo tanto, yo voy a ir ahora, vamos a hacerlo más acá para que me alcancen las escuadras. Y ese punto K ahí está el punto K. Se conecta F con K. Y después K con E vuelve al punto de origen. Y ahí tengo cada uno de los trazos. Entonces ahora, importante. En todos los puntos que de alguna manera se encontraron dos líneas, como por ejemplo F, ¿se acuerdan que teníamos F y F1? Eso significa que es una mínima expresión. Entonces, un punto en mínima expresión es una línea. Por lo tanto, F y F2 están conectados. Lo mismo nos pasará con G. G y G están conectados. Vamos a hacerlo con línea segmentada. Ya que lo que yo veo en primera instancia es eso, eso, eso. Y voy a tratar de escanear esto para poder compartirlo con ustedes para que puedan ver el detalle de cómo queda. O puedo hacer otro, tratar de hacerlo más limpio para que escanearlo y mandárselos. Y así van a poder verlo en detalle. Y aquí estoy dibujando todas las líneas que veo en primera instancia, en primer plano, por lo tanto sé que son continuas. Y esas líneas, recuerden, son primero el contorno, que sabemos que el contorno siempre es continuo. Y ahora vamos a ir definiendo las líneas. Esto yo sé que es así porque es contorno. Y aquí ya empieza qué es lo que veo primero. Y aquí yo voy a empezar a hacer con línea segmentada aquellas líneas que sé que estoy viendo en segundo plano.
Entonces G, veo una parte como línea segmentada y el resto se ve como línea continua. Falta esto. Y ese es el resultado de cómo se vería en planta esta pirámide que fue perforada por otra pirámide, de acuerdo a lo que les mostré en el video previo y a la animación de cómo quedaría el resultado de esto. Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, pintarle las caras para que vean y visualicen cómo quedan, esto sería más o menos así. Y yo les voy a escanear esto y se los voy a mostrar ahora para que puedan ver en detalle cómo es que debiese quedar. Y vuelvo a insistir, no todos van a quedar iguales porque todos van a depender de alguna manera de cómo hicieron cada uno sus pirámides y los ángulos de perforación de sus propios volúmenes, que podrían haber sido un cubo, una pirámide, un cono, cilindro, o la figura que ustedes hubiesen querido.